Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Días, Bien, profe, bien. este, Qué bueno, me alegra que estén bien. Bueno, les cuento, el día de hoy vamos a mirar, a conocer el paquete de R Commander para implementar todo lo que hemos aprendido hasta el momento de estadística descriptiva. Entonces los invito a que abran R y ahí en la consola, esperen, les comparto mi pantalla. Listo. Los invito a que abran R y aquí en la consola escriban library RCMDR. Ya previamente había que haber instalado pues el paquete. Por si no lo han hecho, rápidamente les digo por acá. En R ustedes pueden abrir paquetes, instalar paquetes y aquí pueden escoger Colombia o pueden escoger Austria. Una vez que ustedes en el país, le dan OK y él les va a cargar todos los paquetes. La idea es que seleccionen todo lo que comience con RCMDR. Aquí está. Entonces, tendrían que seleccionar todos estos paquetes hasta aquí. Todo lo que comience con RCM y le dan OK. Y eso se demora pues un ratico ahí como en descargar, por si alguien no lo ha hecho, para que lo vaya haciendo o lo haga después. Una vez que ya estén descargados todos los paquetes, entonces ahí sí se escribe library RCMDR. Le damos enter. Listo. Y nos va a desplegar esta consola. Esta consola es en la que vamos a trabajar. Ese paquete de Recommander nos va a facilitar hallar todas las medidas descriptivas que aprendimos, las tablas de contingencia, las tablas de frecuencia y las gráficas. Vamos a estar trabajando con estas tres pestañas: datos, estadísticos y gráficas. Para importar los datos, entonces vamos a ir ahí a datos, importar datos y desde un archivo de Excel. Yo les envío a ustedes también los datos para que, si desean, pueden ir replicando lo que estamos haciendo. Listo. Ahí quedaron ya enviados los datos. Entonces, bueno, ahí, después de que le dimos importar un conjunto de datos en Excel, se abrió esta ventana. Y en esta ventana nos dicen, tenemos un espacio para introducir el nombre que le queremos dar a nuestro conjunto de datos. Él por defecto lo nombra dataset. Tiene varias opciones para seleccionar. La primera es con respecto a el lugar de las variables. Mm, Cuéntanos, Sebastián. Ah, sí, conjunto de datos Excel. Entonces, datos, importar datos desde un archivo de Excel.
Con gusto. Bueno, entonces los nombres de las variables podrían estar en la primera fila o podrían estar en la primera columna. Lo más usual es que estén en la primera fila. En este caso también están en la primera fila. Entonces, dejamos seleccionado la primera. Como la mayoría de veces está en la fila, por eso es que él automáticamente como que lo selecciona ahí. O si no, sería acá, nombre de las variables en la primera columna. Convertir variables de carácter en factores también lo toma por defecto. También se lo dejamos, que quiere decir que si él detecta letras, cadenas de caracteres, él entienda que esos son categorías y a eso él lo llama como factores. Indicar los datos ausentes, que deje la celda vacía, aunque si quisiéramos que lo reemplace por algo en particular, como NA o algún valor en particular, entonces podríamos ahí ponérselo, escribirle por lo que queremos parar. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Le damos acá en aceptar. Y debemos seleccionar ahí la ubicación del archivo. El Excel puede tener varias hojas. Vamos a escoger la primera, que es en donde está la base de datos. Bueno, fíjense que aquí ya los cargó. Ahora cambió el nombre y ya se llama dataset, así como le habíamos puesto a nuestro conjunto de datos. Gracias, Lisette, por contestar ahí. Bueno, para mirar cómo son nuestros datos, podemos darle en esta opción que se llama visualizar conjunto de datos. Y él nos va a sacar una ventana con las variables y todos los datos. Este conjunto de datos tiene las variables promedio. Las variables es un conjunto de datos de estudiantes. Entonces es el promedio del estudiante, son las horas de estudio, el estrato al que pertenece, si trabaja o no trabaja, y la facultad a la que pertenece. Si ustedes se deslizan, se dan cuenta de que tenemos 1000 datos. Bueno, una vez que hemos cargado los datos, entonces vamos a generar un resumen para darnos cuenta cómo el Recomander está entendiendo nuestros datos. Si él los entiende como cuantitativos o si él los entiende como cualitativos. Vamos a ir para eso a estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activo. Y fíjense que él nos da para las variables que él considera cuantitativas, nos da un resumen numérico. ¿Qué medidas numéricas miramos nosotros? Miramos que la media, que la moda, que la mediana, que los cuartiles. Y en este caso nos va a mostrar el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio y el tercer cuartil y el máximo. Él considera también estrato como una variable cuantitativa. ¿Será que esto está bien? ¿Será que el estrato sí es una variable cuantitativa? Pues yo diría que no, profe, o mentiras de pronto sí, pues ya no sé. ¿El estrato socioeconómico? Ujú. Ay, qué pena, Julián, te escuché así muy entrecortada, no te alcancé como a entender. ¿Qué sería? ¿Variable cualitativa o cuantitativa? Pues Yo digo, profe, cualitativa no. que cualitativa. Ujú. Exactamente, sí, muy bien. Sería cualitativa. Pero como está ingresada con números y no como estrato alto, medio, bajo, entonces R no lo entiende como cualitativo, sino como cuantitativo.
O sea que a esa variable vamos a tener que hacerle un cambio para que la entienda como cualitativa. Aquí en el Recommender, él va como a clasificar entre cualitativas y cuantitativas. Y según eso, cada vez que nosotros vayamos a hacer un análisis propio de una de las variables, él va a identificar automáticamente las que pertenecen a ese tipo de variable para ese tipo de análisis. Entonces, por eso nosotros tenemos que adecuar las variables para que efectivamente, primero que todo, todas estén como cuantitativas o como cualitativas, estén bien organizadas y después ya podemos pasar a analizarlas. Bueno, las otras dos que tenemos son trabajo y facultad. Y él detecta las categorías, nos dice los que trabajan. Tenemos la categoría no, la categoría sí. De las facultades tenemos esas 5 que están ahí. Y como son categorías cualitativas, lo que nos va a hacer es hacer un conteo de frecuencias absolutas. Ahí nos dice cuántos no, 647 personas no trabajan o 353 estudiantes sí trabajan. Listo, entonces para cambiar esta variable de estrato, vamos a irnos por acá a datos, modificar variables del conjunto de datos activo y vamos a ir por acá a donde dice convertir variable numérica en factor. ¿Sí? Datos, modificar variables del conjunto de datos activo, convertir variable numérica en factor. Le damos ahí y miren que él detecta automáticamente cuáles son las variables cuantitativas. Él no pone ahí las cualitativas, trabajo y facultad no están, solamente las primeras 3. ¿Cuál es la que vamos a cambiar? La del estrato. Entonces lo seleccionamos y él ahí nos dice cuáles son los niveles del factor. Podemos asignarle nombres a las variables, por ejemplo, alto, bajo, medio alto. O podríamos utilizar los mismos números. En este caso vamos a dejar los mismos números y le vamos a dar aceptar. Nos va a preguntar si queremos sobreescribir la variable, le decimos que sí. Para mirar que ahora efectivamente si lo está entendiendo bien, vamos a volver a sacar este resumen. Vamos a estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activo. Y fíjense que ahora sí, estrato toma cada categoría y le calcula su frecuencia absoluta. Bueno, ya que tenemos organizadas las variables, entonces vamos a analizar algunos. Vamos a empezar analizando variables cuantitativas. Vamos a volver nuevamente ahí a estadísticos, resúmenes, y le vamos a dar acá abajo resúmenes numéricos. En el resumen que nosotros acabamos de generar están las medidas de localización, pero no están las de dispersión. Entonces, para sacarlas de dispersión tenemos que ir ahí a resúmenes, resúmenes numéricos. Nos va a desplegar una ventana donde detecta cuáles son las variables cuantitativas. Tenemos promedio y horas. Las podemos trabajar solas o podemos sacar esas medidas por grupos, por otra variable, seleccionándola como por categorías, clasificándola o dividiéndola por alguna variable cualitativa. Entonces, primero hagámoslo para la variable solita, la variable cuantitativa, y después la relacionamos con una cualitativa. Vamos a hacer las horas. Le damos a estadísticos. Tiene otra pestaña, ¿cierto? Los datos para seleccionar de qué datos lo vamos a hacer. Podemos seleccionar uno o podríamos seleccionar dos para hacer el análisis o los que queramos. Vamos a seleccionar por ahora las horas. En la siguiente pestaña que es estadísticos, podemos mirar todas las medidas numéricas. Podemos hallar la media, el error típico, el coeficiente de variación, el recuento de las frecuencias que va a hacer nuestros intervalos con las frecuencias absolutas y relativas, la asimetría, el apuntamiento que es la kurtosis, los cuartiles
Y donde dice cuartiles, en realidad podríamos escribir lo que nosotros queramos, así como nosotros habíamos visto que en la función quantile, en props, en ese parámetro de props, podíamos nosotros poner cualquier valor como un percentil y él nos lo halla. Acá también podríamos cambiarlo. Por defecto, él trae los cuartiles, el cuartil 1, el 2, el 3, el 4. Los otros que tenemos es la desviación típica, la varianza y el rango intercuartílico. Como nosotros en el resumen ya tenemos los cuartiles, ya tenemos la media, vamos a deseleccionar. Vamos a seleccionar el coeficiente de variación, que fue una medida de dispersión que vimos, la desviación típica, que es lo mismo que la desviación estándar, y el rango intercuartílico. La varianza no la seleccionamos porque, pues, aunque es una medida que vimos, no es una medida que podamos interpretar. No podemos sacar conclusiones con respecto a ella, sí con respecto a la desviación estándar. Entonces, por eso nos basta con saber el valor de la desviación estándar. Le vamos a decir aceptar. Y fíjense que él aquí ya nos tira todos los valores. Va a decir que el número de horas que estudian tienen 7, o sea, esperen. Nosotros, ya juntándolo como todo, podríamos decir, en promedio los estudiantes estudian 29,97 horas con una desviación estándar de 7 horas. Aquí con el rango intercuartil, entonces podríamos decir el 50% de los estudiantes, ese 50% central, tiene un rango de variación de 10 horas o tiene una variación de 10 horas. El coeficiente de variación es 0,23. Si quisiéramos compararlo, por ejemplo, con el promedio, a ver cuál tiene mayor variación, podríamos hacerlo. El coeficiente de variación ahí nos va a servir, aunque tenga diferentes unidades, diferentes cosas. Podríamos mirar entre la una y la otra variable cuál es más dispersa. En total tenemos 1000 datos, N1000. Me faltó seleccionar el conteo de frecuencias. No sé si ustedes lo seleccionaron, pero si no, entonces vamos otra vez a estadístico, resúmenes, resúmenes numéricos. Y aquí en estadístico, aquí recuento de frecuencias. Como solo faltó eso, entonces voy a quitar estos que ya los generamos. Les damos a aceptar. Y fíjense que él nos despliega como parte de los intervalos, el conteo de frecuencias absolutas por intervalo y el, el recuento de frecuencias relativas porcentuales. Bueno, en realidad, pues, tal vez no sea como recuento, simplemente la frecuencia relativa porcentual. Listo. Frecuencia absoluta y relativa porcentual. Esto nos sirve mucho para poder dar o reportar la información de manera exacta. De manera exacta cuando nosotros trabajemos la gráfica. Entonces, vamos a ir ahí a gráficas. Vamos a buscar histograma, que es uno de los gráficos que sirven para las variables cuantitativas. En el histograma nuevamente él va a detectar las variables, estamos trabajando con respecto a las horas, va a tener otra pestaña que se llama opciones. Ahí nos va a preguntar cuántas clases desea hacer. Él lo hace por defecto y por defecto hace estas que ustedes ven acá. 2, 4, 6, 8, 9. Pero nosotros podríamos decirle cuántas queremos que los haga. Esas, esta tabla de frecuencias con estos intervalos, ustedes ven que él toma aquí abajo abierto, arriba cerrado. Entonces, en realidad la tabla, los conteos y los porcentajes los darían diferente a como nosotros lo hemos venido como trabajando, a la manera en la que nosotros construíamos la tabla, porque nosotros la construimos cerrado abajo, abierto arriba, y con el método de Stutz. Entonces, saber que este es otro método está bien, no está mal. Yo les creo que sí les comenté que hay muchas formas de hacer intervalos. Nosotros trabajamos esa, pero hay muchas otras formas. Si quieren hacerlo exacto,
vimos un código, pueden usar más bien ese código para que les genere bajo la teoría que aprendimos. Y si no, simplemente él nos da estos intervalos. Por eso acá pudiésemos cambiarlo. Si nosotros le dijéramos con estudios cuántos intervalos nos dio, acá podemos nosotros cambiarlo. ¿Sí? Para que nos dé por lo menos el mismo número de intervalos. Eso no asegura que nos dé el mismo conteo porque, vuelvo y digo, los intervalos son distintos, cerrados, abiertos abajo, cerrados arriba, al contrario de lo que nosotros trabajamos. Acá abajo vamos a tener la escala de los ejes. El histograma tiene dos ejes, el eje X, el eje Y. En el eje X van los intervalos y en el eje Y pueden ir tres cosas. El histograma es la representación de nuestras frecuencias absolutas, relativas o relativas porcentuales. Por eso acá nos da esas tres opciones. Si queremos las frecuencias absolutas, se llaman recuentos de frecuencias. Si queremos las relativas porcentuales, se llaman porcentajes. Y si queremos las relativas, se llaman densidades. Vamos a trabajarlas con porcentajes. Aquí al ladito tiene unos espacios para nosotros. Perdón que estoy leyendo el chat. Mm, Tal vez es porque en R debe seleccionar, no sé si ha seleccionado la hoja, porque a veces uno le da aceptar, pero no selecciona la hoja. No sé si de pronto ese sea como el inconveniente. Cuéntenme si alguien también está como replicando el proceso, si sí le cargó o si ninguno ha podido, si es una cosa pues como general. No, profe, yo no he No, podido desde el profe. principio. Ah, ya. Ajá. Listo, gracias. Ok. Entonces, les comentaba, acá tenemos las etiquetas. Podemos ponerle el título al gráfico. Acá podríamos ponerle histograma, porcentaje de horas estudiadas. Pues yo le estoy poniendo como histograma para saber que es un histograma, pero en realidad lo mejor sería decir simplemente que eso es el reporte del porcentaje de las horas estudiadas. En el eje Y viene el porcentaje de las horas estudiadas, ¿cierto? Entonces podríamos decir porcentaje. En el eje X, ahí sí podríamos decir número de horas estudiadas. Entonces en el eje Y es porcentaje de estudiantes, porque el conteo es con respecto a cuántos estudiantes estudian esa cantidad de horas. Le damos a aceptar. Y fíjense que en la consola de R nos va a generar la gráfica. Tenemos el número de horas estudiadas, que son estos intervalos que van a coincidir con la tabla de frecuencias que generamos. Esta nos dice que va de 5 en 5. Entonces, de 35 a 40, de 40 a 45, de 45 a 50. Va cada uno de estos intervalos de 5 en 5. Aquí podemos mirar los respectivos porcentajes. Aquí están los en porcentaje, cuánto es para cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos dar algunas interpretaciones. Podríamos decir el número o el porcentaje que vendría siendo, por ejemplo, de 40 a 45, 5,1. Diríamos el 5,1 de los estudiantes estudia entre 40 y 45 horas. El 0,1% de los estudiantes estudia entre 5 y 10 horas.
mientras que el 1,3% de los estudiantes estudian entre 45 y 50 horas. Gráficamente, rápidamente podemos mirar que a medida que las horas son muy bajas o muy altas, va disminuyendo, ¿cierto? Va disminuyendo. Casi nadie estudia ni mucho ni muy poquito. La mayoría podemos ver que estudian entre estos dos intervalos. Entonces podríamos decir eso. La mayoría de estudiantes con un 25,9% estudian entre 30 y 35 horas, seguido de un 24,6% de los estudiantes que estudian entre 25 y 30 horas. También podríamos hablar un poco de la forma de nuestra distribución. ¿Cómo la ven ustedes? ¿La ven más bien simétrica o ven que tiene un sesgo hacia algún lado? ¿Sesgo a izquierda, sesgo a derecha? ¿O ven que es simétrica? ¿Qué les parece? Yo la veo como simétrica, profe. Ujú. Exactamente, sí. Es más bien simétrica. Muy bien. Ujú. Simétrica, sí. Y si nosotros nos vamos al resumen numérico que teníamos en un principio, en el número de horas, si ustedes recuerdan, no es cuando nuestra curva de frecuencias era simétrica, pasaba algo particular y era que la media coincidía con la moda y a su vez coincidía con la mediana. Si nos vamos al resumen numérico, efectivamente la mediana es 30, la media es 29,97. Dos valores muy parecidos. Y bueno, acá por aquí Sebastián nos cuenta. Listo, al final lo vemos porque debe ser que algo quedó mal cargado, Sebastián. Entonces, si quieres, inténtalo con el RStudio, porque a veces R en algunos computadores, no sé por qué pasa eso, pero pasa. Entonces, vete por favor a RStudio y en RStudio dale a instalar paquetes y buscas los paquetes RCMDR y los vas instalando. Es posible que por ahí, por ese lado, se te solucione. Bueno, listo, muy bien. Entonces, la otra gráfica que nosotros miramos para variables cuantitativas es el boxplot. Vamos a ir a gráficas. Vamos a ir a diagrama de caja, gráficas, diagrama de caja y vamos a seleccionar las horas. Tiene otra pestaña que se llama opciones, donde nos dice si la identificación de los datos atípicos o extremos lo haga él de manera automática o lo hagamos nosotros con el ratón. Le decimos que automática. Nuevamente tenemos aquí las etiquetas de los ejes. En el diagrama de caja, en realidad si no tenemos categorías, en el eje X nunca va nada. En el eje Y sí podría ir de lo que se trata pues el boxplot, que en este caso, si ustedes recuerdan, el boxplot nos arroja, nos representa los cuantiles y en este caso como son de las horas, entonces simplemente serían las horas, número de horas estudiadas, número de horas estudiadas o que se le dedica pues al estudio. El título de la gráfica en realidad podría ser como el mismo, boxplot o simplemente número de horas estudiadas. Entonces acá tenemos el título, es la gráfica del número de horas estudiadas y en el eje Y tenemos precisamente eso, el número de horas estudiadas. En nuestro gráfico, cuéntenme ustedes, ¿será que tenemos un dato atípico o no? Tenemos valores extremos ahí, el número de horas tiene valor extremo.
Ujú. Exactamente, sí lo tiene. Y es este 535, pero no es que alguien estudie 535, sino que el valor de ese dato está en la posición 535, en la fila 535 en nuestro conjunto de datos. Si nosotros no fuéramos a mirar allá al conjunto de datos, ¿quién es la fila 535? Pensemos, ¿cómo podríamos saber qué dato es este? Con el valor mínimo, profe. Ajá, exactamente, muy bien. Como nuestro boxplot, nosotros lo organizamos desde el mínimo hasta el máximo. Entonces, ese dato es el dato mínimo. Podríamos mirarlo directamente con nuestro resumen. Nos dice que el mínimo de horas es 8. Efectivamente, es 8. Pero ya si de pronto alguien quiere ver, podemos decir visualizar conjunto de datos. Buscar la observación 535 y mirar que efectivamente el número de horas está ahí. Listo. Como conclusiones podríamos decir entonces, para decirlo de manera exacta, igual tenemos que apoyarnos en nuestro resumen numérico que acabamos de generar, porque pues no vemos exactamente dónde comienzan los cuartiles, ¿cierto? Entonces la interpretación pues no puede ser así como aproximada, sino que debe ser exacta. Aquí nos podemos ayudar. Tenemos que el primer cuartil es 25. Entonces diríamos, el 25% de los estudiantes estudian 25 horas o menos. Con la mediana da 30. Entonces podemos decir, el 50% de los estudiantes estudian 25 horas o menos o estudian 25 horas o más. El tercero, ¿cómo lo interpretaríamos? Profe, el 75% de los estudiantes estudian 35 horas o menos. Ujú, exactamente, perfecto. El 75% de los estudiantes estudian 35 horas o menos. Excelente. Ujú. ¿Cómo podríamos ver el rango intercuartil en el boxplot? ¿Recuerdan cómo estaba representado? No. Bueno, la caja, la dimensión de la caja, el alto de la caja es nuestro rango intercuartil, porque acá tenemos el cuartil 3, acá tenemos el cuartil 1. Entonces la diferencia entre esos dos es nuestro rango intercuartil. O sea que esto de aquí es la dispersión de los 50 datos más centrales, del 50% de los datos, que nos va a dar 10. Entonces diríamos en el 50%, el 50% de los estudiantes tiene una variabilidad de 10 horas de estudio. También podemos observar la variabilidad entre los cuartiles. Entonces, en el cuartil 1, ese 25% está más disperso. En el 1 al cuartil 2 está menos disperso. Del 2 al 3 también está menos disperso. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 25% que estudia horas muy parecidas. Exactamente qué tan parecidas. Pues tendríamos que mirar el cuartil 1 y el cuartil 2. Entonces el cuartil 1 es 25, el cuartil 2 o mediana es 30. Miren que sí son parecidas.
No hay tanta dispersión, una dispersión de 5 horas. Entonces podríamos decir eso. Hay un 25% que estudia, si tiene unas horas de estudio parecidas con un rango de 5 horas. El de arriba también es muy parecida. De la mediana al tercer cuartil también hay 5 de dispersión en cuanto al rango. ¿Sí? Entonces es menos disperso. Pero del cuartil 3 que es 35 al máximo, que es 50, sí tenemos una dispersión mayor de aquí a acá. Entonces hay un 25% que tiene mucha variabilidad en las horas que estudian. Estudian diferentes cantidades de horas. ¿Qué podemos decir nuevamente de la simetría? En el box plot, ¿será que también nos está reflejando lo mismo que en el histograma? Sí, profe, porque las cajas son pues como el mismo tamaño. Exactamente. Ujú. Como tenemos que la media, la mediana está, esa rayita está en el centro de la caja y la caja está en el centro de los bigotes, acá pues teniendo en cuenta como el mínimo. Entonces, sí, tendríamos aquí efectivamente también simetría. Listo. El otro que nosotros vimos, la otra gráfica que vimos era la de medias. Entonces vamos a volver a gráfica y vamos a irnos por acá, donde dice gráfica de medias, gráfica de las medias. Entonces, gráficas, gráfica de las medias. Y aquí la gráfica de medias trabaja con una variable cualitativa y otra cuantitativa. Le vamos a dar las horas con respecto a si trabaja o no trabaja. Y tenemos otra pestaña que se llama opciones. Ahí nos van a preguntar, queremos que salgan barras de error. ¿Y quiénes son esas barras? Entonces pueden ser las desviaciones, el error estándar que vimos nosotros, o puede ser la desviación estándar, solo que aquí se llama errores típicos, que es el error estándar. Desviaciones típicas, que es la desviación estándar. Intervalos de confianza. Esto pues todavía no hemos visto todavía, pero tampoco no es el intervalo de confianza. O si no queremos que tengan ningún error, nosotros lo vamos a hacer con las desviaciones típicas, que son las desviaciones estándar, porque simplemente vamos a analizar lo que está pasando ahí en ese conjunto de datos. La posición del texto lo podemos escoger, si es a la derecha, a la izquierda, arriba, arriba, centro, derecha, arriba. Y si queremos conectar las medias, le decimos que sí para que las una con una raya. Nuevamente tenemos para mayor claridad de la gráfica, ponerle etiquetas de qué va el gráfico, cómo se llama, el eje Y que es, entonces acá sería el promedio de las horas. El eje X que es, lo estamos nosotros relacionando con el trabajo. Entonces acá le diríamos trabajo. Pero en realidad así mismo se llama la variable, entonces él lo va a poner así como se llama la variable. Como no está abreviada ni nada, entonces no hay ahí como el inconveniente. Listo, le damos a aceptar. Vamos acá, gráfico de medias, número de horas. Le damos a aceptar y como solo hay dos, entonces nos muestra el promedio de los que sí con el promedio de los que no. Siempre hay que reportar los datos exactos.
¿sí? Entonces debemos generar una tabla que nos diga cuánto es el promedio de los que sí y cuánto es el promedio de los que no. Para eso vamos a ir nuevamente a estadísticos, resúmenes numéricos. Estadísticos, resúmenes numéricos. Y ahí, aquí ustedes ven que dice resumir por grupos. Le vamos a dar ahí, vamos a seleccionar trabajo, le vamos a dar a aceptar. ¿Qué resúmenes queremos? Aquí en estadísticos queremos la media. También queremos la desviación típica, que es estas rayitas que están acá. Le decimos aceptar. ¿Qué podemos mirar nosotros en ese gráfico de media? Bueno, R decidió desaparecer. Uy, cuidado. Listo, entonces ahí en el gráfico está cargando, pero les voy a ir diciendo mientras. Ahí en el gráfico podíamos observar las medias y podíamos también observar cómo era esa variación. Esas rayitas que salían de ahí eran muy parecidas, o sea que en realidad la variación va a ser igual para ambas variables, tanto para las que sí trabajan como para los que no trabajan, va a tener casi el mismo promedio de horas con una misma variación, variabilidad. Listo, entonces vamos a ir a gráficas, gráfica de las medias, que si trabaja o no con las horas, desviaciones típicas, le damos a aceptar y vamos a ir a estadísticos, resúmenes numéricos de las horas por el trabajo, le damos a aceptar. En estadísticos, la media y la desviación estándar y le damos a aceptar. Y fíjense que él nos arma una tabla donde nos dice cuál es el promedio de horas de los que no trabajan, de los que sí trabajan y cuál es la desviación. Entonces podríamos nosotros reportar a través de la gráfica y decir, en promedio, las personas que no trabajan estudian 30 30,1 horas aproximadamente, mientras que en promedio las personas que sí trabajan estudian aproximadamente 29,7 horas, ambas con una desviación estándar, con una dispersión de 7 horas. Eso es lo que podríamos nosotros mirar en el gráfico. Entonces, en el gráfico, pues fácilmente vemos que tienen un promedio casi igual con una dispersión también muy similar. Listo. Asimismo, nosotros podemos sacar nuestros cuartiles para comparar, por ejemplo, boxplots por categorías. Y también nuestros histogramas por categorías podríamos sacar a través de esa misma pestaña intervalos según la categoría. Entonces vamos a ir otra vez ahí, estadísticos, resúmenes, resúmenes numéricos. Ya tenemos por trabajo las horas. En los estadísticos ahora vamos a querer que nos dé los cuantiles y los recuentos de las frecuencias. Le decimos aceptar. En cuanto a los cuantiles, miren que él nuevamente nos saca una tabla seleccionando, clasificando los que no. Acá nos dice las horas, los que no trabajan, los que sí trabajan y cuántos son esas horas por cuartiles. Acá abajo nos dice, nos va a sacar dos tablas. La tabla que corresponde al número de horas, pero de las personas que no trabajan. Está como discriminado por esa categoría. Y más abajo, la tabla de frecuencias para las horas, pero solo para aquellos que sí trabajan.
Esto nos complementa la información en las gráficas. Entonces vamos a armar primero el boxplot para dos categorías, para dos variables, una cuantitativa y otra cualitativa. Vamos entonces a gráficas. Vamos por acá a gráfico de caja, diagrama de caja. Le decimos las horas, lo agrupamos por trabajo, le decimos aceptar. En las opciones, pues aquí podríamos cambiar los títulos, el nombre de los ejes. Aquí sí tiene más sentido poner el eje X, entonces ahí pondríamos trabajo, ¿cierto? Si trabaja o no. En el eje Y es el número de horas. Y el título es el gráfico o el diagrama de cajas y bigotes del número de horas. Número de horas. Le damos a aceptar y fíjense que ahora él nos hace el boxplot para cada una de las categorías de la variable de trabajo, que si trabaja o no trabaja. Los que no trabajan, los que sí trabajan, podemos hacer fácilmente hay un comparativo. Visualmente, rápidamente, podemos también mirar que la distribución de los datos, tanto de los que no trabajan como de los que sí trabajan, es muy parecida, ¿cierto? Miren que si nosotros habláramos con respecto al rango, tienen ambas un rango un poco pues como parecido, aunque acá es más grande porque este es el mínimo, este es el máximo. A partir de aquí es el mínimo. Qué pena. A partir de acá es el máximo. Entonces, pues se parecen, pero en realidad tiene un mayor rango, una mayor variabilidad los que no trabajan que los que sí trabajan. O sea que los que no trabajan, hay personas que estudian mucho como que no estudian. Podríamos preguntarnos acá, ¿la persona que menos estudia trabaja o no trabaja? Entonces ahí podríamos decir, esa persona no trabaja. Y es aquella que estudia, ya vimos ahora, 8 horas. Sí podemos ver con el 50% central que tiene una misma dispersión o variabilidad. Entonces, en el 50% de los datos, ahí tendríamos que también generar, valdría la pena generar el rango intercuartil, que no lo generamos acá, pero sería algo importante generar, ¿cierto? Acá están los cuartiles, pero entonces ahí mismo vamos a estadísticos, resúmenes numéricos, y aquí le vamos a decir que nos dé el rango. Le vamos a sacar también la desviación típica, la media, listo. Entonces, ahora sí, aquí podríamos decir, efectivamente, lo que se ve a ojo, sí es exacto. Ambos tienen el mismo rango intercuartil, la misma dispersión de 10 horas para ese 50% de alumnos central. En interpretaciones, entonces lo de siempre, tendríamos, ambos tienen, es una cosa muy parecida, ambos tienen 25 del primer cuartil, entonces el 25% de los estudiantes estudian 25 horas o menos, estudian lo mismo. En el 50% de los estudiantes estudian 30 horas o menos para ambos casos. El 50% de los estudiantes estudia 30 horas o menos, lo mismo. Donde se va a cambiar es ya pues como en el 100%, pero no, simplemente diríamos el máximo número de horas que estudian entre los que no trabajan es de 50 horas. El máximo número de horas que estudia entre los que sí trabajan es de 49 horas. Eso sería lo que podríamos mirar. Y con respecto a la simetría, también podemos mirar que ambos son simétricos. Para el histograma, gráficas, histograma, nuevamente gráfica por grupos, le damos las horas, gráfica por grupos, le damos trabajo, a aceptar, le damos en opciones, queremos porcentajes y le damos aceptar. Él nos va a sacar dos histogramas, uno para los que no trabajan, otro para los que sí trabajan, para las categorías de trabajo, que son esas dos, y aquí tenemos ambas tablas.
La interpretación es exactamente pues la misma. Ahí podríamos preguntarnos cuál es el mayor, cuál es el número de horas que estudian la mayoría de estudiantes que no trabajan. ¿Cuál es cuál es el número de horas que la mayoría de estudiantes estudian entre los que sí trabajan? Entonces, ¿qué podríamos contestar ahí? ¿Cómo lo reportaríamos con el porcentaje exacto? ¿Un intervalo ven ustedes que cumple con eso? En donde hay una mayor cantidad de estudiantes de manera porcentual ahí. Entonces sería acá, en este intervalo, ¿cierto? Entre los que no, la mayoría de estudiantes estudian entre 25 y 30 horas. Y esa mayoría de estudiantes viene siendo el 16, eh, perdón, 25 y 30, viene siendo el 25,97%. Entonces, la mayoría de estudiantes con un 25,97% estudia entre 25 y 30 horas. También podríamos hablar de esos valores pues como extremos. También son aquí entre los que no trabajan, muy poquitos los que estudian muy pocas horas, muy poquitos los que estudian muchísimas horas, ¿cierto? Entre los que sí trabajan, igual, entonces ahí podríamos decir, la mayoría de estudiantes que sí trabajan con un 28,33% o un 28,33% de los estudiantes trabaja entre 30 y 35 horas. Esa sería la mayoría de los estudiantes. El mayor porcentaje de estudiantes le dedican entre 30 y 35 horas a estudiar. Nuevamente podemos ver, por ejemplo, acá, entre los que sí trabajan, tiene un rango menor de 50 hasta 10 que los que no trabajan, que es de 50 hasta 5. Aquí fíjense que falta pues como un intervalo, entonces podemos mirar que los que sí trabajan estudian, la persona que menos estudia, estudia más que la persona que menos estudia entre los que sí trabajan con respecto a los que no trabajan, ¿cierto? Porque estos, pues aquí, de los que sí trabajan, comienzan a estudiar a partir del intervalo 10-15. En cambio, los que no trabajan, el que menos trabaja, pues empieza a estudiar desde 5 hasta 10. En ese intervalo que pues ya vemos que es el mínimo en el box plot, que es más claro, que es ese número de 8 horas. Aquí podríamos hablar de la simetría. ¿Cómo ven ustedes la simetría de los que sí trabajan? ¿Será que es simétrica o ahí sí hay más bien como un sesgo hacia algún lado? Yo sí veo como un sesgo hacia la derecha. Profe, yo también le veo como hacia la derecha. ¿Mm? Pero ¿será que el sesgo sí es hacia la derecha o más bien como hacia la izquierda? Ah, bueno, sí.
izquierda. Ujú, exactamente, porque deja la mayoría hacia acá. Se daña como hacia acá la simetría. Ujú, excelente, muy bien. Aquí podríamos mirar también, comparar esos promedios. Para los que no, si es como más simétrica, tenemos un promedio de 30 y una mediana de 30. Para los que sí, en realidad también tenemos igual, un promedio de 29 y una mediana de 30. O sea que si bien hay sesgo, no es un sesgo como tan pronunciado. Listo. Y en la dispersión, en la desviación estándar, vemos también lo mismo para ambas. Tienen una dispersión muy parecida. Que esto se refleja pues todavía mejor en el diagrama de medias. Listo, bueno. Con esto terminaríamos lo que son las variables cuantitativas. Vamos a mirar las variables cualitativas. Entonces, para las cualitativas, vamos a irnos a estadísticos, resúmenes, y por acá nos dice distribución de frecuencias. Esto nos va a dar las frecuencias absolutas, relativas porcentuales para variables cualitativas. Distribución de frecuencias. Le vamos a decir que nos lo saque de las distribuciones de frecuencia de la facultad. Le decimos aceptar. Y él nos saca las frecuencias absolutas y las porcentuales. ¿Qué podríamos concluir? Entonces, por lo general, uno puede concluir más bien con el porcentaje o asociar ambas. ¿Cierto? Entonces, decir, son 100 estudiantes. Entonces, de todos los estudiantes encuestados, el 13,2% o de los 100, es bueno reportar cuántos son 1000, perdón, es bueno reportar cuántos son. Entonces, de los 1000 estudiantes que participaron, el 13,2% estudian ingeniería, el 9,6% estudia ciencias sociales, el 5,7% ciencias de la salud, el 10,3% ciencias jurídicas, el 9,8% ciencias económicas. O también lo podríamos hacer perfectamente con las absolutas. Entonces, decir, de los 1000 estudiantes, 132 pertenece a la Facultad de Ingeniería, 96 a Ciencias Sociales, 571 Ciencias de la Salud, 103 en Ciencias Jurídicas, 98 en Ciencias Económicas. Pero nuevamente, estas tablas deben servirnos más bien como para hacer bien detallado, bien exacto, pero acompañado siempre de la gráfica, porque para representar o presentar los datos a otra persona es mucho más fácil hacerlo de manera visual. Entonces, para las gráficas, vamos aquí a gráficas y vamos a irnos miremos primero gráfica de sectores, que es ese mismo diagrama de torta. Acá nos dice, con respecto a quién, vamos a decirle que con respecto a la facultad, que si él pone los defectos por color, el color por defecto, le decimos que sí. ¿Qué queremos que nos dé? ¿Las frecuencias absolutas o las frecuencias porcentuales? Vamos a decir que lo haga en porcentajes. Nuevamente aquí para darle mayor claridad, podríamos darle un título al gráfico. Con este tipo de gráfica de sectores, basta con el título, en realidad no hay un eje Y o un eje X así como muy definido. Le damos a aceptar. Aquí en el gráfico podríamos ponerle eso. Porcentajes de estudiantes por facultad. Le damos a aceptar. Y fíjense que ahí rápidamente podríamos mirar la mayoría de estudiantes a dónde pertenece. Entonces, ¿cómo lo reportamos? Diríamos así, la mayoría de estudiantes con un 57, no, con un 57% pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud, seguido de la Facultad de Ingeniería. Ahí no se ve muy bien, pero podemos aquí como hacerlo más grande para que alcance. Estas gráficas R las deja copiar, ustedes le pueden dar acá a copiar como metafile.
para que las puedan pegar allá en el trabajo. La idea es que ustedes acompañen las gráficas con las salidas de R, que son estas tablas, ¿sí? Pónganlas tal cual, no se pongan como a reescribirlas en Excel, ni en Word, ni en... No. Por favor, le toman una captura de pantalla a esto. Toman una captura de pantalla a esto y ya ustedes lo pueden redactar pues bonito para representar pues o para dar solución o respuesta a lo que se les esté preguntando. Listo. También podemos hacer esto mismo con respecto al diagrama de barras. Vamos ahí mismo, gráficas, gráfica de barras. Le damos ahí y la gráfica de barras puede ser para una sola variable cualitativa o para dos cualitativas. Primero la vamos a hacer para una sola cualitativa, aquí en facultad. En opciones también nos da la posibilidad de cambiar en el eje Y si es las frecuencias absolutas o porcentuales. Vamos a decir que porcentuales. El defecto si es por color. ¿Cómo queremos las barras? Sí, apiladas o lado a lado. Como estamos acostumbrados, es al lado a lado, pero ya les muestro cómo es apilado. Porcentajes por barras agrupadas. No estamos agrupando por nada, entonces ignoramos esto. La posición del texto. Podemos escoger si a derecha, centro, izquierda. En este caso le ponemos encima del gráfico. Nuevamente podemos cambiar las etiquetas, darles etiquetas a la gráfica para una mayor claridad. ¿Quién es el título? Entonces nuevamente ahí será el porcentaje de estudiantes por facultad. En el eje Y tenemos las categorías, las facultades, pondríamos ahí. Y en el eje X, el porcentaje de estudiantes. Le damos ahí a aceptar. Y pues aquí como yo no lo escribí, él toma cómo se llama la variable, está abreviada, se llama fac, pero pues la idea es que nosotros aquí escribamos facultad, aquí escribamos porcentajes. Mm, por favor, sí, pues como ponerle un título y ponerle acá las etiquetas todo en español para que no quede así como medio revuelto. No es una buena presentación. Listo, entonces acá igual, todavía más fácil se puede concluir que con respecto al diagrama de barras. Entonces, rápidamente uno podría decir, la mayoría de los estudiantes, entre paréntesis, un 57%, pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud, mientras que con un 10% pertenecen a Económicas, Jurídicas y Sociales y un 13% a Ingeniería. Aunque sí debo decirles que aquí él redondea. Él redondea, entonces si queremos ser todavía más estrictos, tendríamos que ver la tabla. Entonces, fíjense que en realidad no es que sean lo mismo. Jurídicas es 10,3, económicas es 9,8, ciencias sociales es 9,6. Entonces, en el trabajo, ahí en Moodle, donde ustedes van a responder una serie de preguntas, sí les pido que contesten con respecto a la tabla, ¿sí? Para que sean muy exactos. Sí se hace pues sí se reporta todo con respecto a la gráfica, pero pues la idea es ser más bien exactos. Listo. Entonces, si se les pregunta por alguna categoría, que ustedes escriban ahí el porcentaje exacto, no pongan el de la gráfica. Por favor, pongan exacto el que les aparezca aquí en las tablas. Bueno, también para las gráficas podíamos hacerlo por dos variables. Ya ustedes creo que deben intuir cómo es. Vamos a ir ahí a gráficas, gráficas de barras y aquí en gráficas por grupos le vamos a seleccionar la otra variable cualitativa. Miren que él automáticamente detecta cuáles son las posibles variables. Yo, pues como se me cerró R, el estrato no me quedó porque no lo volví a hacer, pero seguramente a ustedes les aparezca aquí el estrato. Vamos a darle ahí el trabajo. Aquí si hay esa que ignoramos a otra, acá ya no, ya habría que pensar qué queremos. Porcentajes para barras agrupadas. Cuando ya trabajamos con dos variables, lo que estamos haciendo es representar las tablas de contingencia. Y si ustedes recuerdan, las tablas de contingencia tienen dos presentaciones. O en realidad tres, las que dividíamos las frecuencias por el total de los datos.
las que dividíamos las frecuencias dependiendo de la categoría. Y si la categoría estaba en la fila, entonces dividíamos por filas. Si estaba por columnas, entonces dividíamos por el total de la columna. A eso es a lo que él se refiere aquí con condicional. Si los porcentajes están dados cuando las frecuencias absolutas se dividen entre el total de los datos o si se dividen por alguna categoría en particular. Por eso se llama condicional, por las que están en las filas o las que están en las columnas. Entonces aquí le vamos a decir primero que nos dé el total y que si nos muestra el conteo de los porcentajes en barras, les decimos que sí. Le damos acá a aceptar. ¿Cómo nos lo muestra? Entonces en el eje X están las facultades, en el eje Y está el porcentaje de estudiantes que pertenece a esa facultad y por colores tenemos la categoría trabaja, que si trabaja o no trabaja. Si ustedes se fijan, todos estos porcentajes a lo largo de toda la gráfica, si los sumamos, debería darnos el 100%. ¿Cómo interpretaríamos esto? Diríamos de los 1000 estudiantes o del 100% de la muestra, pero es mejor decir cuántos son. Entonces hay que decir de los 1000 estudiantes. De los 1000 estudiantes, mm, 36% pertenecen a la Facultad de la Salud y no trabajan, mientras que un 21% pertenece a la Facultad de la Salud y sí trabaja. El 7% pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y no trabaja. El 2% pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y sí trabaja. Pero saber que todo esto es con respecto a todos, ¿cierto? Para saber cuáles son estos valores exactos, porque en todas las gráficas, en todas las gráficas, el Recomander redondea, ¿sí? Entonces, para mirar cuáles son los exactos, ya les voy a indicar por dónde es. Eh, muéstrame por acá. Jonathan nos dice que le dio diferente. Ah, es porque no le diste totales. Ahí está con condicional. Entonces, fíjense que cuando está condicional, el 100% no son todas las barras, sino que el 100% son estas dos. O sea que allí estaba condicionada a la facultad. Entonces, aquí iríamos solo entre los que estudian ingeniería. El 61% no trabaja, mientras que el 39% sí, pero solo de los que estudian ingeniería. En cambio, acá es de todos. De todos los estudiantes, un 8% estudia ingeniería y no trabaja. De todos los estudiantes, el 5% representa a aquellos que están en la Facultad de Ingeniería y sí trabajan. Listo. Es que acá vio como condicional, pero era con total. Bueno, vamos a ir a estadísticos. Aquí nos dice tablas de contingencia y le vamos a dar tablas de doble entrada. Estadísticos, tablas de contingencia, tablas de doble entrada. Queremos trabajar por facultad y trabajo. Los estadísticos le vamos a decir que sean los porcentajes totales, que es el que estamos haciendo ahí. Este test de independencia lo quitamos porque no lo trabajamos y le damos a aceptar. Acá nos da la tabla de contingencia con los valores o las frecuencias absolutas y acá abajo nos lo da por porcentuales. Aquí podríamos mirar los exactos. Entonces, en la Facultad de Ingeniería, de todos, aquí tiene que aparecer el 100% total de todos los datos. De todos los estudiantes, el 8% son de ingeniería que no trabajan. El 5,2% son estudiantes que sí trabajan y pertenecen a la Facultad de Ingeniería. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, si queremos hacerlo como nos lo mostró John Edison, entonces vamos a ir ahí a estadísticos otra vez, a tablas de contingencia, tablas de doble entrada. Seleccionamos las dos variables y aquí les vamos a decir si es por filas o si es por columnas. Aquí en los datos dice variable de la fila, variable de la columna.
Entonces, si la variable de la fila es la facultad y queremos hacerlo por facultades, entonces le diríamos porcentaje por filas. Le damos a aceptar y vamos a mirar la gráfica que nos compartió John Edison. Fíjense que aquí tendríamos por facultades el 100%. Entonces, por ejemplo, aquí en ingeniería tenemos que el 60,6% solo de la facultad de ingeniería, ese porcentaje no trabaja. Y solo de la facultad de ingeniería, el 39,4% sí trabaja. Entre los de la ciencia de la salud, el 63% no trabaja, mientras que el 37% sí trabaja. ¿Qué es esto que representa acá? Entonces, ¿cómo sabemos que es por filas? Acá tendría que reflejarse el total para cada fila. Y si es por columnas, entonces igual vamos allá a estadísticos, tablas de contingencia, tablas de doble entrada, estadísticos, porcentajes por columnas. Acá tenemos facultad y trabajo. ¿Listo? Facultad y trabajo. Aceptar. Para hacer la gráfica, gráficas de barras. Aquí está la facultad y el trabajo. Le vamos a dar mm, condicional. Condicional. Entonces la gráfica es según el trabajo, nos dicen acá. Mm, yo creo que ahí nos va a quedar al revés. Sí. Entonces gráficas, gráficas de barras. Entonces queremos que el trabajo sea según la facultad. Entonces gráfica según es como los colores, agrupado como por qué, ¿cierto? Le damos ahí a aceptar y ahora sí. Las gráficas están por facultad. Es decir, acá tenemos entre los que no trabajan, la mayoría pertenecen a los de ciencia de la salud. Y también entre los que sí trabajan, la mayoría pertenecen a Facultad de las Ciencias de la Salud. Ujú. Ahí podríamos hacer el comparativo con el resto, uno a uno. Aunque aquí para reportar es más claro hacerlo dentro de la misma categoría, ¿cierto? Porque todo esto nos da el 100%. Entonces diríamos, de las personas que no trabajan, la mayoría pertenece a la Facultad de la Salud con un 56%, seguido de los de Ingeniería con un 12%, seguido de Ciencias Sociales y Jurídicas con un 11% aproximadamente, y Ciencias Económicas con un 10%. Después reportaríamos los que sí. Diríamos, entre las personas que sí trabajan, la mayoría entre paréntesis un 60% pertenecen a la ciencia de la salud, igual, seguido por un 15% de ingeniería, un 10% en jurídicas, 9% en económicas y en ciencias sociales, 7%. Usualmente las preguntas pues como más frecuentes es la mayoría de estudiantes entre los que no trabajan, a qué facultad pertenece, entonces ahí podría uno responder ciencia de la salud. O la minoría de los estudiantes de los que no trabajan, ¿a qué facultad pertenece? Entonces ya uno respondería directamente, ciencias económicas. Aquí en el Recomander, esta fue él nos saca dos tablas, una con las frecuencias absolutas, otras con las frecuencias porcentuales. Aquí tenemos que el 100% está en las columnas, entonces el 100% de los que no, el 100% de los que sí, con sus porcentajes exactos. Por ejemplo, en ingeniería, es 14,7 entre los que sí trabajan. Entonces, de las personas que sí trabajan, el 14,7% son de ingeniería. Listo, bueno. Hemos terminado aquí también con las variables cualitativas. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer?
Mi parte Profe, no, profe. Mm. profe, tenía una consulta y es si es posible como ajustar los tiempos de la clase. Algunos compañeros y yo nos estamos sintiendo como que vamos súper rápido. No sé si todos estén de acuerdo, pues, o sea, como que si todos estamos en la misma situación o no. Profe, a mí me pasa igual con la compañera, o sea, literal, hoy la escuché porque presenté problemas acá con la aplicación, porque encima me pidió que tenía que instalar un tal X Quartz que para que funcionara aquí, se me reinició, o sea, un despelote aquí con la aplicación, porque yo había descargado los paquetes, pero tengo un problema como con la ubicación. Pues no entiendo bien como el lenguaje, la ubicación del computador como tal, entonces estoy como tratando de organizarlo y no he podido, o sea, acá estoy dándole, pues mirando en ChatGPT paso por paso a ver cómo lo organizo y prove, le iba a pedir el favor si tan amable me puede enviar los archivos que habías enviado al inicio, a mí me va a tocar ver la grabación de nuevo porque, o sea, esto se me despelotó acá y qué pena con usted, profe. A mí también me tocará volver a verla desde el inicio porque tampoco me funcionó desde el principio. Tranquilos, no. Sí, en este caso pueden recurrir como a la grabación. La idea sí era por eso, pues traer como listo aquí el Recommender. A veces es verdad que en algunos computadores da como un poquito de resistencia o de problemas o como que tan intuitivo no sé en realidad de qué dependa, pero hay algunos a los que como que le cuesta instalarlo. A otros simplemente bajan los paquetes y ya está. Entonces, pues sí, invitarlas a que vuelvan y revisen la grabación para que les quede bastante claro ya una vez ustedes lo tengan instalado en sus computadores. Y, y bueno, en realidad, no sé si quieren ser más específicos como con la sugerencia del tiempo, porque sí, no entiendo muy bien cómo a qué se refieren, como a qué quisiéramos que hicieran, qué quisieran que hiciéramos en el curso. Profe, bueno, no, o sea, por mi parte sería como ir un poco verificando de pronto que sí estemos siguiendo los pasos. Yo sí, o sea, me he perdido fácilmente como en todo esto. Y a este punto, pues, de la clase, sí, estoy únicamente viéndola porque ya, o sea, como que me perdí un poquito y no es sino que algo no te funcione bien y ya, ya, o sea, ya te perdiste un montón de clase, entonces ya toca, es como ya en este momento me toca ver la grabación de nuevo. ¿Qué pienso yo? Que finalmente no sería como lo ideal, porque a mí me gustaría como ir ahondando en los temas y como usar el tiempo que tengo finalmente para estudiar, para ahondar en temas y no estar viendo, digamos, grabación, pues algo que ya vimos finalmente, ¿cierto? Eso pues es por mi parte, no sé si a los demás les pasa igual o qué. Pues a mí me parece que es que el problema es que no hemos podido como tener en funcionamiento los programas. Entonces, de ahí para adelante, o le ponemos cuidado a este profe o tratamos de resolver el problema. Y entonces toca ver grabaciones y a mí también, pues digo yo, por ejemplo, yo que trabajo y estudio, queda muy bravo por no estar viendo la clase dos veces. Entonces, no sé, pues, como tratar de que al menos tengamos la herramienta funcionando bien, porque si no, pues pasa como esto, como que uno se pierde un poquito. Porque usted explica bien, profe, usted no es que explique mal, sino que uno quiere como ir a la par suyo y el programa a muchos creo que desde el comienzo no nos funciona. Por ejemplo, usted me dijo ahorita que miraran el RS Studio para que me descargara la librería y no, y tampoco. Me muestra un error que tengo que entrar como a otra página
descargar unas cosas que de pronto yo no conozco porque es la primera vez que uso pues como estos programas o que la versión no es compatible. Entonces ahí se enreda un poquito como el tema. Listo, gracias por compartir. Bueno, lo voy a tener como muy en cuenta. Lo positivo es que solamente es como para esta clase, ¿cierto? De aquí para adelante, en realidad ya no vamos a tener que instalar nada. Ya con que ustedes tengan el RStudio va a ser suficiente. Entonces, esto no va a volver como a pasar, pero pues lo voy a tener en cuenta por si algo más adelante, para que podamos pues ir como a la par. Esto es como lo que más distinto vemos con el software. De resto ya no. Esto ya no va a ser pues como necesario ni van a haber este tipo de inconveniente. Bueno, ya para terminar, les voy a mostrar acá dos funciones que existen para los datos, que es en caso de que nosotros queramos generar nuevas variables o generar subconjuntos. Listo, entonces aquí en datos, en conjunto de datos activos, hay varias cositas. Entre una de ellas, esta que dice filtrar el conjunto de datos activos. Aquí donde nos dice filtrar el conjunto de datos activos, nosotros vamos a poder hacer como un subconjunto. Por ejemplo, si solamente quisiéramos tomar dos variables por alguna circunstancia, entonces, por ejemplo, la facultad con las horas. El nuevo nombre del conjunto de datos, entonces podemos darle dataset2. Si queremos filtrarlo por alguna expresión en particular, podríamos hacerlo aquí. Si no, él solo va a sacar estas dos variables. Ahí podemos darle a aceptar. Nos dice aquí que quedó. Ah, bueno. Listo. Entonces, bueno, digámosle, por ejemplo, la facultad. Entonces vamos a decir que la facultad no seleccione solamente a las de ingeniería. Vamos a copiar esto acá. Déjenme mirar a ver aquí un segundito. Listo. Entonces ahí hay que ponerle doble igual. Lo que acabamos de hacer es crear un nuevo conjunto de datos. Miren que aquí cambió. Aquí ya hay dos opciones, el dataset inicial y el que acabamos de crear. El que acabamos de crear lo podemos visualizar. Visualizar conjunto de datos y va a tener todas las variables, pero fíjense que en la facultad ya solo aparece ingeniería, 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 ingeniería. O sea, filtramos, digamos. Hicimos un subconjunto de solamente, de todos los datos, pero solamente de la facultad de ingeniería. Entonces, si queremos nosotros hacer análisis solo con respecto a la facultad de ingeniería, ya con este subconjunto de datos podemos generar todas las gráficas, todas las tablas y todos los resúmenes numéricos y ya solamente nos hablaría de esta facultad. Así podemos hacer como filtrar para cualquiera funciona. Entonces, que si el promedio es igual a un valor, lo ponen la igualdad y el número. Aquí como es un carácter tenía que ir entre comillas. as- es así como aparece acá, ¿sí? Entonces le damos el nombre, en este caso la variable se llama fac, le ponemos doble igual y entre comillas la categoría a la con la cual queremos hacer el subconjunto o filtrar la base de datos. ¿Sí? Igual podríamos acá, como les digo, si fuera un número simplemente igual,
y le ponemos el valor. Los promedios mayores a tanto, también podríamos hacerlo. Entonces, conjuntos de datos activos, filtrar. Le vamos a decir aquí por ejemplo, el promedio. Queremos que nos saque solamente para los promedios que sean mayores a 4. Vamos a copiar esto. Que eso se llame promedio. Le damos a aceptar y miren que ya tenemos ahora 3 bases de datos. Visualizamos el conjunto y nos dice, son estos. Este es nuestro conjunto de datos que cumple con la condición de que sea mayor a 4. Si queríamos mayor o igual, entonces habría que haberle puesto aquí un igual. Él entiende todas las operaciones que queramos aquí cómo hacer para poderlo filtrar. Profe, Lo una otro que queremos pregunta. mirar, cuéntame, ¿El, sí. el doble igual era para qué? Es la asignación para que él entienda que busque solamente la facultad cuya categoría sea esa que estamos poniendo ahí. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Aquí tenemos filtrar. Bueno, otro que nos sirve mucho es esta, que dice calcular una nueva variable. Modificar variables del conjunto de datos activos. Calcular una nueva variable. Con esta podemos crear una nueva variable en nuestro conjunto de datos. Por ejemplo, espérenme, yo miro. A ver, tenemos las horas, ¿no? Si no quisiéramos las horas, sino que quisiéramos los minutos. Entonces vamos a decirle que a las horas lo multiplique por 60 para tener eso en minutos. ¿Mm? El nombre de la nueva variable, entonces que se llame minutos. ¿Mm? Y le damos a aceptar. Él aquí en la expresión para calcular pueden hacer cualquier operación. Le damos a aceptar, visualizamos el conjunto de datos y miren que ahora tenemos una nueva variable que se llama minutos. Bueno, listo. Hasta ahí sería todo nuestro tema aquí con R Commander. Los invito a que sigan explorando si quieren con esta misma base de datos, ustedes que puedan tratar de sacar sus mismas conclusiones para que puedan ir ensayando, ir como familiarizándose un poco más con el software. Estaremos entonces, les estaré subiendo, les estaré notificando del trabajo. Vayan armando por favor los grupos. Ahora les comparto la hoja de Excel. Hoy en la noche se las comparto para que por favor vayan registrándose. Profe, Bueno, no sé si tienen preguntas. Sí, profe, cuéntame. nos compartes la hoja de Excel por por Gmail. No, ya se las compartí aquí por el chat. Ah, ok. Pero no, me refiero a la de los grupos. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, yo les envío el enlace. Ajá. Listo, gracias. Listo, con gusto. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les deseo un feliz fin de semana. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Hasta luego. Luego, profe, muchas gracias. Ah, profe, hasta Luego. luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Con gusto, hasta luego, que estén bien.